Día 5. Identidad. ¿Por qué la mayoría fracasa aunque tenga talento? Introducción. Si el talento fuera suficiente, el mundo estaría lleno de personas libres. Si el talento fuera suficiente, el mundo estaría lleno de personas libres. Piénsalo con calma, sin responder rápido, sin defenderte. Si el talento bastara, no existirían millones de personas inteligentes viviendo vidas pequeñas. No existirían profesionales brillantes odiando sus lunes. No existirían personas con potencial repitiendo la misma vida durante décadas. Y sin embargo, existen. Están en todas partes. Tal vez, incluso tú. Desde pequeño, te enseñaron algo muy peligroso. Te dijeron, directa o indirectamente, que si eras bueno, si eras capaz, si tenías talento, eventualmente te iba a ir bien. Que el problema era tiempo, que el problema era experiencia, que el problema era todavía no. Y sin darte cuenta, esa idea se te metió tan profundo que hoy, cuando miras tu vida y no te gusta lo que ves, la explicación automática es esta. Tal vez no soy tan bueno como pensaba, pero esa explicación es falsa y además cómoda, porque culpar a la falta de talento es una forma elegante de no mirar lo que realmente duele. La verdad es otra, mucho más incómoda. Las personas más capaces suelen ser las más frustradas. ¿Sabes por qué? Porque el talento crea expectativa y la expectativa crea presión. Y la presión, cuando no está sostenida por identidad, se convierte en autosabotaje. Hay personas que no son extraordinarias, pero avanzan, deciden, sostienen, construyen. Y hay personas brillantes que piensan demasiado, dudan demasiado, esperan demasiado y terminan traicionándose a sí mismas. El talento, sin una identidad correcta, no te libera, te expone. Te expone a compararte, te expone a exigirte resultados que internamente no te sientes capaz de sostener. Te expone a vivir con la sensación constante de estar fallándote. Por eso muchos talentosos se vuelven cínicos, o irónicos, o resignados. Porque cuando eres capaz, pero no libre, empiezas a usar tu inteligencia para justificar tu estancamiento. Y aquí viene la primera verdad incómoda de este audiolibro. El talento es una excusa elegante para no enfrentar un problema más profundo. No es que no hayas llegado porque no seas bueno. Es que no has construido la identidad necesaria para sostener una vida más grande. Nadie te explicó esto, porque no conviene explicarlo. Es más fácil decirte, esfuérzate más, prepárate más, ten paciencia, pero nadie te dijo que puedes tener talento. Y aún así vivir atrapado en una identidad pequeña, que puedes ser capaz, y aún así tomar decisiones de alguien que no se siente digno, que puedes saber mucho, y aún así comportarte como alguien que espera permiso. Este audiolibro no es para enseñarte a hacer más, es para mostrarte por qué hacer más no ha sido suficiente. Porque hasta que no entiendas esto, seguirás creyendo que el problema está en tu capacidad, cuando en realidad está en quien crees que eres. Y si sigues intentando avanzar desde la misma identidad, no importa cuánto talento tengas, terminarás repitiendo la misma vida con diferentes excusas. Este es el punto de partida. Aquí empieza el quiebre. En el siguiente capítulo vamos a desmontar la mentira completa, la definición de éxito que heredaste y que, sin darte cuenta, programó la forma en la que hoy mides tu valor. Continúa. Esto apenas comienza. Capítulo 1. El mito del talento como garantía. Te dijeron que, si eras bueno, te iba a ir bien. Desde muy temprano, alguien te dijo que eras bueno. Tal vez un profesor, tal vez tu familia, tal vez el sistema. Eres inteligente. Tienes potencial. Vas a llegar lejos. Y aunque esas palabras sonaban como un regalo, venían con una trampa invisible. Te enseñaron que ser bueno era suficiente. Que el talento era una especie de seguro de vida. Que si cumplías, si destacabas, si obedecías, el camino se abriría solo. La escuela no te enseñó a decidir. Te enseñó a responder bien. Responder exámenes, responder órdenes, responder expectativas. Y cada vez que lo hacías bien, recibías algo a cambio. Aprobación. Ahí empezó la dependencia. Aprendiste a asociar valor con reconocimiento externo, no con criterio, no con dirección, no con identidad. La familia reforzó la idea. Estudia para que te vaya bien. Esfuérzate ahora para disfrutar después. No te arriesgues. Tú tienes mucho talento. Sin querer, te entrenaron para proteger tu talento, no para usarlo con libertad. Porque cuando el talento se convierte en identidad, aparece el miedo a perderlo.
miedo a fallar, miedo a equivocarte, miedo a tomar decisiones que no garanticen aplausos. Y así, poco a poco, el talento dejó de ser una herramienta y se convirtió en una jaula. La sociedad terminó de cerrar el ciclo. Te mostró historias de casos de éxito, como si fueran premios al mérito. Te vendió la idea de que el mundo recompensa al que es capaz, pero omitió una parte clave. El mundo recompensa al que se adapta al sistema, no necesariamente al que piensa mejor. Por eso el talento es una promesa incumplida, no porque no sirva, sino porque te lo vendieron como garantía de éxito cuando en realidad solo es materia prima. Hay personas menos talentosas que tú que avanzan más, no porque sepan más, sino porque no dependen de ser buenos para decidir, no esperan validación, no protegen una imagen, no negocian con su identidad. Mientras tanto, muchos talentosos se quedan esperando que el mundo cumpla la promesa, esperando el momento, la oportunidad, el reconocimiento, y cuando ese momento no llega, la frustración se vuelve interna. Tal vez no era tan bueno, tal vez exageraron, tal vez no era para mí. Pero la verdad es más dura. El talento nunca fue el problema. El problema fue creer que ser bueno era suficiente para ser libre. En el próximo capítulo vamos a profundizar en esto. ¿Por qué el talento, malentendido, no solo no ayuda, sino que muchas veces empuja directamente al fracaso? Sigue escuchando. Este proceso apenas comienza. Capítulo 2. ¿Por qué el talento malentendido genera fracaso? Ser capaz no te prepara para sostener resultados. El talento te permite llegar, pero no te enseña a quedarte. Eso es lo que casi nadie te dijo. Ser capaz te abre puertas, pero no te da estructura interna para sostener lo que ocurre después. Por eso muchos talentosos fracasan justo cuando empiezan a destacar. No porque no puedan, sino porque no están preparados para sostener. El talento impresiona, la identidad sostiene. Y cuando no hay identidad sólida, el talento se convierte en presión. Empiezas a cargar expectativas, a justificar resultados, a proteger una imagen. Ahí aparece el primer quiebre. Talento sin disciplina identitaria. La disciplina no es hacer más, es responder igual incluso cuando no hay aplausos. El talentoso, mal entrenado, solo rinde cuando hay estímulo externo. Cuando el entorno deja de celebrar, el compromiso cae. No porque falte capacidad, sino porque nunca aprendió a operar desde decisión interna. El talento sin disciplina identitaria vive de picos y muere en procesos largos. Segundo quiebre, talento sin visión. El talento te hace ejecutar mejor, pero no te dice para qué. Puedes ser brillante haciendo algo que no elegiste, y eso desgasta más que fracasar. Sin visión propia, el talentoso se adapta a visiones ajenas, trabaja para sueños que no son suyos, corre carreras que no diseñó, sigue caminos que otros definieron. Por fuera parece avance, por dentro es desgaste. Tercer quiebre, talento sin criterio propio. Aquí está la parte incómoda. El talento suele venir acompañado de dependencia a la validación, aplausos, reconocimiento, comparación. Sin criterio interno, cada opinión externa mueve el timón. Hoy avanzas, mañana dudas, pasado abandonas. No por falta de talento, sino por exceso de ruido interno. El criterio no nace del talento, nace de la identidad, de saber quién eres incluso cuando nadie está mirando. Por eso, el talento malentendido termina generando fracaso, no inmediato, no visible, fracaso silencioso, personas capaces viviendo por debajo de lo que podrían decidir, personas brillantes cansadas, confundidas y preguntándose por qué no funciona. La respuesta es clara. Nunca les enseñaron a construir estructura interna. En el próximo capítulo vamos a tocar un punto aún más sensible. ¿Por qué el fracaso del talentoso no es técnico? Es identitario. Sigue escuchando. Esto no es motivación, es reprogramación. Capítulo 3. Ejemplos reales. Personas talentosas estancadas, los más inteligentes del salón, atrapados en la misma vida. Ahora bajemos todo esto a tierra, porque esta no es una teoría, es una escena que se repite todos los días. Todos conocemos a alguien así, tal vez tú mismo te has visto ahí. Caso 1. El profesional brillante, emocionalmente dependiente, era el mejor de su promoción, notas altas, reconocimientos, carrera segura. Consiguió un buen puesto, buen salario, buen cargo, desde afuera, éxito, desde adentro, miedo constante. Miedo a decepcionar, miedo a equivocarse, miedo a perder estatus. No decide, reacciona. No lidera su vida, la negocia. Su talento lo llevó lejos, pero su identidad depende de la aprobación de otros. Por eso no arriesga, no cambia, no rompe, no está atrapado por falta de capacidad, sino por dependencia emocional. Caso 2. El emprendedor creativo sin consistencia. Ideas brillantes. Visión rápida, creatividad natural, empieza proyectos con fuerza, habla con pasión,
Convierte atención en entusiasmo, pero no sostiene, se cansa, duda, salta al siguiente proyecto, confunde creatividad con avance, no fracasa por falta de talento, sino por falta de estructura interna, no tiene identidad operativa, solo impulsos, y sin identidad, cada dificultad se siente como una señal para abandonar. Caso 3. La persona con potencial eterno que nunca se concreta. Es muy inteligente, pero esa frase mata más sueños que cualquier fracaso. Mucho análisis, mucho entendimiento, poca ejecución sostenida. Vive preparándose, nunca decidiendo. El talento se volvió una zona cómoda, porque mientras seas promesa, no enfrentas el juicio real de la vida. El problema no es que no pueda, es que no se ha elegido, no ha definido quién es cuando el talento ya no impresiona. Todos estos casos tienen algo en común. No fallaron por incapacidad, fallaron por ausencia de identidad. El talento los puso en el mapa. La falta de identidad los dejó girando en círculos. Y aquí viene la verdad incómoda. El talento sin identidad no solo estanca, frustra, cansa, vacía. Por eso duele más fracasar siendo capaz que fracasar sin habilidades. En el próximo capítulo vamos a entrar directo al núcleo. La identidad que se forma cuando tu valor depende de lo que produces. Sigue escuchando. Aquí no estamos buscando éxito rápido. Estamos construyendo criterio para no desperdiciar tu capacidad. Capítulo 4. La verdadera razón del fracaso. Identidad inferior. Actúas según quién crees que eres, no según lo que sabes. Aquí es donde la mayoría se confunde. Creen que fallan por no saber lo suficiente, por no tener más información, por no dominar otra habilidad. Y no, la razón real del fracaso no está en lo que sabes, está en quién crees que eres. Tu vida no responde a tu conocimiento, responde a tu identidad. La autoimagen silenciosa. Todos cargamos una imagen interna, no siempre consciente, pero siempre activa. Una voz silenciosa que define, esto sí es para mí, esto no. Hasta aquí llego. Más allá no es mi lugar. No importa cuántos libros leas, no importa cuántos cursos tomes. Si tu autoimagen es pequeña, tus decisiones también lo serán. Por eso hay personas muy preparadas que se autoexcluyen sin darse cuenta. No piden aumento, no cobran lo que valen, no se exponen, no lideran, no porque no puedan, sino porque internamente no se perciben ahí. El techo identitario. Todos tenemos un techo invisible, un límite interno que define cuánta libertad, dinero, influencia nos permitimos sostener. Cuando te acercas a ese techo, algo dentro de ti se incomoda. Dudas, procrastinas, cometes errores innecesarios. No es mala suerte, es autorregulación identitaria. Tu mente busca regresar al nivel que reconoce como normal. Por eso algunas personas sabotean oportunidades reales. No están preparados para verse viviendo otra vida. Comportamientos automáticos que sabotean el talento. La identidad no discute, ejecuta. Actúas en automático según quién crees que eres. Si te ves como el que ayuda, te costará cobrar. Si te ves como el bueno pero no líder, evitarás tomar decisiones duras. Si te ves como el que no falla, evitarás cualquier escenario de riesgo. El talento intenta avanzar. La identidad tira del freno y gana la identidad, siempre. Aquí está la frase que incomoda. No estás estancado por falta de capacidad. Estás estancado por lealtad a una identidad vieja. Una identidad que ya no te queda, pero que aún diriges. Hasta que no se rompa ese molde, ningún talento te va a salvar. En el próximo capítulo vamos a golpear directo ahí. ¿Cómo se construye una identidad donde vales por producir y no por decidir? Sigue escuchando. Este no es un audiolibro para motivarte. Es un proceso para dejar de traicionarte. Capítulo 5. ¿Cómo se construye una identidad que traiciona el talento? Fuiste entrenado para dudar, no para decidir. Nadie nace dudando de sí mismo. La duda se aprende. La inseguridad se entrena. La pequeñez se normaliza. Y ocurre temprano, mucho antes de que tengas criterio propio. Educación basada en aprobación. Desde niño te enseñaron a esperar permiso. Permiso para hablar. Permiso para opinar. Permiso para equivocarte. Aprendiste rápido una regla silenciosa. Si hago lo que esperan, me aceptan. Si me salgo, me corrigen. No te entrenaron para decidir, te entrenaron para complacer. Y el problema no es la escuela en sí, es el modelo mental que deja. Un modelo donde la validación viene de afuera, el error es penalizado, la iniciativa se controla. Ese entorno no forma líderes, forma personas correctas, personas talentosas, pero dependientes. El miedo a sobresalir. Con el tiempo ocurre algo más peligroso. Empiezas a reducirte para no incomodar. No hablas demasiado fuerte, no piensas demasiado distinto, no sueñas demasiado grande, porque aprendiste que sobresalir trae consecuencias, críticas, aislamiento, juicio. Entonces haces algo sutil, te vuelves competente, pero no visible, capaz, pero no disruptivo. Ese es uno de los sabotajes más finos. No fallas, pero tampoco destacas. Confundir humildad con pequeñez.
Aquí aparece una de las trampas culturales más profundas. Te dijeron que ser humilde era no creértela, que cobrar bien es arrogancia, que liderar es ego, que pensar distinto es soberbia. Y no, la verdadera humildad no es reducirte, es conocerte con claridad y actuar en consecuencia. Pero cuando confundes humildad con invisibilidad, empiezas a traicionarte. No dices lo que sabes, no haces lo que podrías, no eliges lo que quieres, no por incapacidad, por identidad aprendida. Aquí está la verdad incómoda, no te frenaron, te educaron así, y mientras no lo veas, seguirás creyendo que el problema es tu talento. No lo es. El problema es que te enseñaron a dudar de ti antes de decidir por ti. En el próximo capítulo vamos a decir lo que casi nadie se atreve. La mayoría no fracasa por falta de talento, sino por lealtad a un sistema que necesita personas obedientes, no libres. Continúa. Este proceso recién empieza. Capítulo 6. La verdad incómoda. La mayoría no fracasa por falta de talento, fracasa por comodidad mental. Aquí es donde muchos se incomodan, porque esto ya no va de oportunidades, ni de suerte, ni de contexto. Va de comodidad. Y no hablo de comodidad física, hablo de algo más peligroso. La comodidad mental. Talento usado para justificar mediocridad. El talento mal utilizado se convierte en coartada. Podría hacerlo mejor, pero si me lo propusiera, lo lograría. No vale la pena esforzarme más. Frases elegantes, sonido inteligente, resultado mediocre. El talento sin identidad fuerte no empuja, acomoda, te da la ilusión de superioridad sin exigirte transformación. Y así ocurre algo perverso. Te vuelves crítico, no creador. Analizas, pero no ejecutas. Sabes mucho, pero decides poco. Excusas sofisticadas. La persona talentosa no pone excusas burdas. No dice, no puedo. Dice, no es el momento. No se alinea con mi visión. Estoy esperando algo mejor. Excusas de alto nivel. Autoengaño refinado. Mientras tanto, la vida pasa. El problema no es que no sepas qué hacer, es que sabes demasiado para justificar no hacerlo. El miedo a sostener una identidad más grande. Aquí está el núcleo del conflicto. No es miedo al fracaso, eso es superficial. Es miedo a sostener una identidad más grande. Porque crecer no solo cambia resultados, cambia relaciones, expectativas, responsabilidades. Cuando creces de verdad, ya no puedes esconderte, ya no puedes culpar, ya no puedes volver atrás sin verte, y eso pesa. Muchos prefieren decir pude haber sido antes que convertirse en alguien que no puede traicionarse, porque una identidad grande exige coherencia, todos los días, sin pausa, la verdad que no se negocia. Escucha esto con claridad, la mayoría no está limitada, está acomodada, no por pereza, por miedo a romper su personaje actual, ese personaje que es talentoso pero incompleto, prometedor pero seguro, capaz pero cómodo. Y mientras no estés dispuesto a abandonar esa versión, tu talento seguirá siendo potencial desperdiciado. En el próximo capítulo vamos a desmontar una creencia aún más peligrosa. Trabajar más no te acerca al éxito real si sigues siendo la misma persona. Sigue. Este proceso no es para cómodos. Capítulo 7. ¿Por qué el talento sin identidad se autosabotea? Cuando llega la oportunidad, no te sientes digno. Hay algo que casi nadie explica. La mayoría de las personas no pierde oportunidades porque no las vea. Las pierde porque cuando llegan, no se siente digna de sostenerlas. Y esto no es falta de autoestima barata. Es un conflicto de identidad. El rechazo inconsciente al crecimiento. Cuando una oportunidad real aparece, no siempre se siente bien. A veces se siente como amenaza, más exposición, más responsabilidad, más mirada externa, más presión interna. Y aquí ocurre el sabotaje silencioso. No dices no puedo. Dices, mejor después, o no es lo mío, o no es tan buena oportunidad. Pero en el fondo, lo que pasa es esto. Tu identidad actual no coincide con el nivel que la oportunidad exige, y cuando hay desalineación, la mente protege lo conocido, aunque sea pequeño. Inseguridad camuflada de racionalidad. El autosabotaje no se presenta como miedo, se presenta como lógica. Empiezas a analizar demasiado, a ver riesgos donde antes veías posibilidad, a buscar defectos que justifiquen no avanzar. Ejemplo cotidiano. Un profesional brillante recibe una propuesta para liderar. Empieza a pensar, me falta experiencia. No es el momento ideal. Me van a exigir demasiado. No es humildad, es identidad inferior defendiéndose, porque aceptar esa oportunidad implicaría dejar de verse como el que sabe para convertirse en el que responde, y eso asusta. Decisiones pequeñas que destruyen grandes oportunidades. El autosabotaje no suele ser dramático. Es sutil, silencioso, cotidiano. Llegar tarde a la reunión clave, no responder un mensaje importante, postergar una llamada decisiva, no prepararse como podría, nada grave por separado, devastador en conjunto, porque esas pequeñas decisiones le envían un mensaje claro a tu mente.
No soy el tipo de persona que sostiene esto. Y la mente obedece. La raíz del problema. El talento empuja hacia afuera. La identidad tira hacia adentro. Si no coinciden, gana la identidad. Siempre. Por eso, hay personas menos talentosas, pero con identidad sólida que avanzan más. No porque sepan más, sino porque se sienten responsables de lo que eligen. En el próximo capítulo vamos a ir aún más profundo. No basta con reconocer el sabotaje. Hay que entender cómo se construye una identidad que traiciona el talento desde el origen. Sigue. Este no es contenido para entretener, es para transformarte. Capítulo 8. Identidad millonaria versus identidad talentosa. Una produce resultados, la otra produce frustración. Hay una diferencia que cambia todo. No es cuánto sabes, no es qué tan capaz eres, no es qué tan talentoso te consideras. Es desde dónde tomas decisiones. La identidad talentosa. La identidad talentosa se construye así. Soy bueno en esto. Me destacaron por esto. Si tengo la oportunidad correcta, voy a brillar. Parece positiva, pero tiene un problema estructural. Depende de factores externos. Necesita reconocimiento, necesita contexto ideal, necesita aprobación para moverse. Por eso, cuando no llega el escenario perfecto, la persona talentosa se frustra, sabe que podría dar más, pero no actúa sin garantía. Y mientras espera condiciones, la vida sigue. La identidad millonaria. La identidad millonaria no se define por capacidad, se define por criterio interno. Esta identidad se pregunta, ¿qué decisión me acerca a libertad? ¿Qué comportamiento es coherente con quien quiero ser? ¿Qué estoy tolerando que ya no debería? No espera permiso, no espera motivación, no espera el momento ideal. Decide y luego se ajusta. Coherencia, decisión y responsabilidad. La identidad millonaria se sostiene sobre 3 pilares. Coherencia. Actúo como pienso, incluso cuando nadie mira. Decisión. No reacciono a la vida, la enfrento con intención. Responsabilidad. No culpo al entorno por lo que repito. Esta identidad no es brillante, es sólida y por eso produce resultados. El talento como herramienta, no como base. Aquí está el punto clave. El talento es útil, pero no es la base. Cuando el talento es la base, te vuelves frágil. Cuando la identidad es la base, el talento se vuelve amplificador. Las personas libres no se preguntan si son suficientemente buenas. Se preguntan si están siendo coherentes con su visión y actúan desde ahí. En el siguiente capítulo vamos a cerrar el círculo. No basta con entender la diferencia. Hay que redefinir qué significa fracasar cuando tienes talento. Y esa redefinición no es cómoda. Sigue. Esto apenas se está poniendo serio. Capítulo 9. Reprogramación. Cambiar la pregunta interna. No soy bueno en esto. Versus. ¿Quién tengo que ser para sostener esto? La mayoría de las personas no está bloqueada por falta de talento. Está bloqueada por la pregunta equivocada. Porque la mente responde no a lo que deseas, sino a lo que preguntas de forma constante. La pregunta que te mantiene pequeño. Cuando algo no funciona, la pregunta automática suele ser: ¿por qué no soy bueno en esto? ¿Qué me falta? ¿Por qué a otros sí y a mí no? Estas preguntas parecen honestas, pero tienen un problema grave. Te colocan en el rol de espectador. Asumen que hay algo externo o genético que define tu límite. Y mientras te preguntas eso, no decides nada. La pregunta que cambia la identidad. La reprogramación real comienza cuando cambias la pregunta por esta: ¿quién tengo que ser para sostener el resultado que quiero? Esa pregunta no pide motivación, pide responsabilidad, porque ya no se trata de habilidad, sino de identidad. No te preguntas si puedes, te preguntas si estás dispuesto a convertirte en el tipo de persona que no abandona, que decide, que se adapta. Cambio de diálogo interno. Observa esto con honestidad. Cuando algo se complica, tu diálogo interno suele decir: esto no es para mí, yo no soy así, mejor me quedo donde estoy. Ese diálogo no es real, es aprendido y se puede reprogramar, no con frases positivas, sino con nuevos criterios internos. Ejemplo cotidiano. Antes, yo no soy bueno liderando. Después, ¿qué comportamientos tendría una persona que lidera bien en esta situación específica? Ya no te juzgas, te entrenas. Salir del rol de víctima talentosa. La víctima talentosa cree esto: si no sale bien, es porque no era lo mío. La identidad responsable piensa esto: si no salió bien, ajusto y repito. Una se protege, la otra crece. Y aquí está el punto incómodo. Mientras sigas defendiendo tu autoimagen de talentoso pero incomprendido, seguirás estancado, porque crecer exige dejar de explicarte y empezar a exigirte. En el siguiente capítulo vamos a consolidar todo: talento, identidad, fracaso, no como conceptos, sino como decisiones diarias. Sigue escuchando. Esto no es inspiración, es reprogramación. Capítulo 10. Cierre con identidad, llamado al proceso. Si sigues confiando
confiando en tu talento, seguirás dependiendo de la suerte. Llegados a este punto, ya no hay confusión. Hoy quedó claro algo que incomoda. El talento no te debe nada. El mundo no te debe oportunidades. Tu capacidad no garantiza resultados. Síntesis del día. El talento sin identidad se frustra, se explica, espera, se protege. La identidad sólida decide, sostiene, se responsabiliza, ajusta sin drama. Por eso hay personas brillantes atrapadas y personas comunes avanzando. No es injusticia, es coherencia interna, identidad que se elige, no se hereda. Nadie nace con identidad millonaria. Se construye, con decisiones incómodas, con criterios propios, con la renuncia consciente a encajar. No se trata de creer en ti, se trata de convertirte en alguien confiable para ti. Alguien que hace lo que dice, que no se esconde cuando crece, que no se explica cuando decide. El llamado real. Si sigues confiando solo en tu talento, seguirás esperando el escenario perfecto. Si empiezas a construir identidad, crearás escenarios. Este canal no es entretenimiento, es un proceso para personas que ya no quieren motivación, sino criterio. Si este contenido te incomodó, vas por el camino correcto. Dale like a este audiolibro, suscríbete a Código Millonario, activa la campana. Sigue el proceso completo. Aquí no entrenamos talento, entrenamos identidad. Y la identidad correcta no fracasa, se forma. Nos vemos en el siguiente día. Esto apenas comienza.